Buenos días de nuevo a todas y a todos. Vamos a empezar, si os parece, la última sesión del Congreso. Ayer decían mis compañeros, después de hablar Manuel, después de hablar Isidoro, pues yo voy a hablar después de todos y de todas. O sea que, bueno, pero eso también facilita el camino, porque ya las contextualizaciones están hechas estupendamente. Bueno, pues voy a empezar, si os parece bien, por los agradecimientos. Yo creo que hay que empezar por ahí. Voy a hablar, como ya se indica en el programa, sobre la necesidad y las condiciones para un feminismo andaluz. Y quiero empezar, como digo, agradeciendo. En primer lugar, mi agradecimiento a la Fundación Blas Infante, no solamente por organizar este espacio de encuentro, de discusión y de reflexiones, que es siempre un congreso, sino también en lo personal, digamos, por haberme acogido y por hacerme sentir como en casa. Quiero también agradecer al secretario de este congreso, a Manuel Delgado, la propia organización del congreso, el interés que han tenido todas las intervenciones y, desde luego, señalar que es una persona con quien comparto ideas, con quien comparto afectos y tareas, que es un placer y un honor hacerlo. También quiero agradecer a las 3 mujeres que todavía no han subido aquí a este estrado, pero que van a hacerlo en la mesa redonda, que son Carmela Borrego, Andrea Oliver y Pastora Filigrana, y que desarrollarán lo que ya luego comentaré cuando llegue el principio de la mesa redonda. Y también, por supuesto, a la Cátedra Blas Infante de Andújar y al Ayuntamiento de Andújar, que nos acoge y nos ha facilitado la infraestructura del Congreso. Y, como siempre, pues a todas ustedes y a todos ustedes por estar aquí esta mañana, por arroparnos con su presencia y con su atención. Quiero empezar haciendo una aclaración que me parece necesaria y pertinente. Y la aclaración tiene que ver con mi intervención. Yo voy a hacer una serie de reflexiones que pretenden ser eso, reflexiones. Crear y ensanchar un ámbito de reflexión y un ámbito de análisis sobre los feminismos andaluces, sobre el andalucismo y sobre nuestra construcción como sujetas protagonistas de ese camino, de ese andar que va construyéndose y que va haciendo camino a la vez que anda. Y, por supuesto, no pienso, ni quiero, ni tengo intención de sentar cátedra sobre lo que es el feminismo andaluz o dar un recetario de medidas o de indicaciones sobre actuaciones. Y, desde luego, tampoco mi intervención va a ser una especie de protocolo en el que basarse para repartir certificados de idoneidad, ni feministas ni andalucistas. Pretendo, y eso sí lo digo claramente, contribuir, como he dicho al principio, a la reflexión sobre cómo y por dónde seguir construyendo los feminismos andaluces. Esta es mi única pretensión. Y voy a empezar haciendo 2 reflexiones introductorias. Una, la verdad es que mi amiga y compañera Eva Cataño en su ponencia me la ha facilitado muchísimo, porque la primera reflexión que yo traigo aquí anotada para hacer es sobre la importancia de las genealogías cuando hablamos de los feminismos. Me parece importante subrayarlo una y otra vez, porque, entre otras cosas, ella ha hablado de la genealogía feminista y de esa conexión que existe entre el feminismo andaluz, un feminismo inicial. No le llamo protofeminismo tampoco, ya se estaban construyendo muchas cosas, y el andalucismo, y en concreto el andalucismo histórico. Pero yo quiero insistir en la importancia de las genealogías. Es decir, no quiero insistir tanto ahora, aunque ya lo he hecho en otros trabajos que están recogidos en algunas de las publicaciones de la Fundación Blas Infante, no quiero insistir tanto en recuperar nombres, que es también necesario hacerlo, como en recuperar líneas de pensamiento, en subrayar las líneas de pensamiento que nos han traído y que nos han construido para bien y para mal como mujeres, como las mujeres andaluzas de hoy. En ese sentido, entiendo que hablar de genealogía es hablar de memoria, y hablar de una memoria y de una historia encarnada, una memoria y una historia que se hace carne y sobre la que seguir construyendo. Entiendo que acabar de alguna manera al hablar de genealogías con la dinámica de Sísifo,
esa dinámica de ese perversa, de ese personaje mitológico que subía con mucho trabajo una roca encima de una montaña y cuando estaba arriba la roca rodaba otra vez y había que volver a subir. Es decir, lo que se pretende o lo que yo pretendo cuando hablo de genealogía es, por una parte, establecer que las mujeres no estamos construyendo en el vacío, que tenemos referentes, que tenemos hilos de actuación e hilos de pensamiento sobre los que podemos seguir construyendo. Y eso es algo que cuando se olvida entorpece nuestro avance, porque tenemos como Sísifo que volver otra vez a empezar de cero. Y además hay que restaurar de alguna manera esto no es casual, esto no pasa por una casualidad del destino, esto pasa porque históricamente se han fracturado nuestras memorias de mujeres, porque eran memorias que no importaban, porque eran memorias de sujetas subalternas, porque eran memorias que no hablaban, parece, de los hilos trascendentales, de los hilos fundamentales de la historia, escrita con mayúsculas, que estaba protagonizada por el hombre también con mayúsculas. Una historia androcéntrica que es justamente la que los feminismos tienen que desarticular y la que las mujeres desarticulamos a base justamente de la genealogía. Entonces, en ese sentido, además, siguiendo con este hilo reflexivo sobre la genealogía, hay otra cuestión importante y es que en el estudio de la genealogía se percibe también y se muestra cómo se van construyendo las subjetividades femeninas. Y esto es interesante porque estamos hablando de una construcción en distintos escenarios geográficos, en distintos escenarios nacionales o en distintas culturas. Y esto es una cuestión importante porque salva también los relatos y hace que los relatos recuperen, los relatos feministas y femeninos recuperen un espacio central y abandonen los bordes y abandonen las periferias a las que hemos sido relegadas. Porque una cosa es que desde las periferias o desde los bordes queramos construirnos y otra cosa es que se nos relegue a esos bordes o a esas periferias. En todo caso, la cuestión de la subjetividad es importante porque eso nos ayuda precisamente a pensarnos como protagonistas de la historia. Es muy frecuente, y después me referiré, aunque sea brevemente a ello, que a las mujeres se nos plantee la oportunidad, digo entre comillas, la oportunidad de construirnos como sujetas en términos de presencia. Pero eso no es lo que reclamamos las mujeres feministas. Ya hemos hecho una reflexión sobre lo que significa la presencia y sobre lo que significa el protagonismo. Las mujeres feministas nos queremos y nos pensamos y nos queremos construir como protagonistas de la historia. En pie de igualdad con los hombres, por supuesto, y a lo mejor de otra historia también. Pero la presencia es un elemento que, si bien es necesario, no es suficiente. El protagonismo es lo que reclamamos como sujetas de la historia. Y en ese sentido hablamos de un protagonismo que es el que, en definitiva, nos ayuda, y volvemos a lo anterior, a construirnos y a recuperar esa memoria y a recuperar también otra cuestión que es muy importante, que son los vínculos. Ayer hablaba Manuel Delgado de los vínculos, de la trama que hace que la vida sea posible. Esos vínculos, nosotras como protagonistas, cuando nos construimos desde nuestras individualidades como protagonistas, nos ayudan a restablecer y a reconocer esos vínculos, porque la fragmentación a la que se han sometido nuestras memorias, entre otras cosas, no solamente nos ha borrado de la historia y nos ha hecho invisibles como sujetas y como protagonistas, sino que también ha destruido esos vínculos, ha dificultado que reconozcamos esos vínculos y los traigamos a nuestro presente. Bien, en todo caso, quiero insistir en una cuestión que me parece importante. Recuperar el legado, como he dicho, yo también he hecho algún artículo en el que recupero nombres de mujeres andaluzas, nombres de mujeres feministas, en algunos casos, en otros casos podríamos decir protofeministas. Ellas no se reconocían como feministas, pero sí que reclamaban emancipación y un proceso de transformación de las vidas de las mujeres. Entonces, en ese sentido, desde esta lectura actual la podemos considerar feminista o protofeminista, pero como digo, recuperar este legado hay que tener un poco de cuidado también, en mi opinión, al hacerlo, porque puede suponer recuperar un legado descontextualizado y congelado
que sea como una especie de foto fija. Nosotros lo que necesitamos son fotos dinámicas, con las que entablemos un diálogo, con las que entablemos una problematización incluso, ¿no? Y en ese sentido, ese diálogo y esa problematización de fotos contextualizadas, no descontextualizadas, y de fotos dinámicas o de momentos dinámicos de la historia es la que nos permite precisamente reconocer esos lazos de los que hablaba, esos vínculos que nos atan o que nos anudan a las mujeres del presente con las luchas del pasado. Y en ese sentido hablo de las mujeres recuperadas cuyos nombres recuperamos. Quiero hacer una breve reflexión sobre esta cuestión. Me parece muy importante tener referentes, pero yo rechazo completamente tener iconos. No es lo mismo tener referentes que tener iconos. En una cultura como la que vivimos actualmente, lo icónico tiene mucha importancia y tiene mucha presencia, pero lo icónico es unidimensional, lo icónico es demasiado simplificador. No, una imagen no vale siempre más que 1000 palabras, casi nunca vale más que 1000 palabras. Y las palabras dan ocasión a la matización y dan ocasión al debate y al diálogo. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta hablar de que estas mujeres recuperadas y estos vínculos se conviertan en referentes, no en iconos. Y es interesante porque esto, como digo, nos da la ocasión de escapar de esa simplificación y de ese automatismo mecanicista, creando a lo mejor proyecciones que son presentistas y que impiden, que entorpecen o que desenfocan los análisis de nuestra realidad. A mí me interesa la genealogía, pero no tanto para transitar los caminos que ellas transitaron, porque nosotras y las de entonces, haciendo una paráfrasis del poema, del verso de Neruda, no somos las mismas, nosotras y las de entonces no somos las mismas. Entonces me interesa esa recuperación de la genealogía, no tanto para hacer lo que ellas hicieron y por los caminos que ellas transitaron, cuanto para seguir buscando lo que ellas buscaban. Esto me parece una matización bueno, que a mí me gusta hacer por contextualizar un poco de lo que estamos hablando. Y la segunda cuestión introductoria que quería hacer era hablar, lo que significa hablar de feminismo y de andalucismo. Verán, hablar de feminismo y de andalucismo, yo creo además que después de la intervención de ayer, por ejemplo, y específicamente de Manuel Delgado, hablando de los lazos y de los vínculos de la vida y de la trama que sostiene la vida, me parece que me lo puso fácil. Esta es una de las cosas buenas de hablarla en último lugar. Y entonces, en ese sentido, lo que sí que quiero subrayar es que esto no es una cuestión oportunista, que no es una cuestión de que por lo menos las mujeres con las que yo hablo, con las que me relaciono, que algunas son de mi generación y otras son, afortunadamente para mí, de generaciones más jóvenes, pues esto no es una cuestión de oportunismo, esto es un proceso de reflexión en el que vemos justamente la necesidad de conjugar, de que confluyan dos pensamientos que son transformadores para Andalucía y para el pueblo andaluz. Porque este es el gran elemento que, en mi opinión, anuda el andalucismo al feminismo andaluz, y es su capacidad transformadora. Esto sí que a mí me parece que es el punto de inflexión, la piedra de toque, a partir de la cual yo por lo menos analizo si estamos hablando de la misma cosa cuando hablamos de feminismo o si no estamos hablando de la misma cosa, o si estamos hablando de andalucismo en un determinado sentido o hablamos de ese andalucismo difuso y de colorín del que hablábamos ayer y que es probablemente, desgraciadamente, al que aluden esas encuestas de que se sienten el 80% andaluces, pero lo de sentirse andalucistas ya es otra cuestión. Entonces, el asunto está en la capacidad transformadora de estos dos elementos, de estos dos complejos ideológicos que tienen o que pueden tener, o la virtualidad que pueden tener para transformar tanto la vida del pueblo andaluz o del pueblo andaluz como sujeto histórico, como las vidas de las mujeres como sujetas también históricas y como protagonistas. El feminismo en este sentido, además, no puede ser y no es y no quiere ser un tinte. No quiere ser un rasgo
al que le añadamos andaluz como un adjetivo. Los adjetivos siempre son prescindibles en un mundo que es bastante esencialista, en donde los sustantivos marcan lo importante y los adjetivos lo accesorio. Cuando hablamos de feminismo andaluz, no queremos que lo andaluz sea lo accesorio y por tanto lo prescindible. Lo que queremos es dar a entender que no nos subordinamos en ese sentido de la construcción de un espacio otro al andalucismo, sino que queremos andar con el andalucismo y construirnos como sujetas políticas a la vez que construimos el feminismo andaluz y el propio andalucismo. Porque, en definitiva, hacer otra cosa, ir de compañeras de viaje del andalucismo, sin más, significaría una subordinación que yo entiendo que es inaceptable para el feminismo y desde luego muy negativa para ambos movimientos, puesto que daría a entender que en esa simbiosis las mujeres no estamos en pie de igualdad con los hombres, sino que somos y volvemos a ser sujetas subalternas o mujeres que en cierto momento se nos instrumentaliza o nos prestamos a servir para un objetivo más alto que sería el de la transformación del pueblo andaluz. Por tanto, en ese sentido somos y estamos y queremos participar en pie de igualdad en ese proceso transformador de Andalucía. Bien, voy a hacer un pequeñísimo ejercicio de genealogía práctica, porque también la intervención en su comunicación de Eva Cataño ha puesto y ha contextualizado muy bien lo que yo quería comentar. Desde luego no quiero ser exhaustiva, pero sí que quiero, para abundar en esta última idea, en esta última reflexión sobre la necesidad de caminar y de construir juntos feminismo andaluz y andalucismo, quiero referirme un poco a lo que nos enseña la genealogía en ese sentido. Voy a decir 2 o 3 cositas porque además Eva lo ha contextualizado estupendamente. Me quiero remontar un poco antes a cuando ella ha centrado su intervención, y es en la segunda mitad del siglo XIX, y nos damos cuenta de que surgen a la vez en el mismo magma ideológico y en el mismo magma de pensamiento el andalucismo, los principios del andalucismo histórico y el feminismo andaluz, además porque se desarrolla como punta de lanza transformadora en nuestro solar andaluz. Y es interesante porque el feminismo andaluz de las mujeres fourieristas de la segunda mitad del siglo XIX ya es un movimiento que tiene características que para nosotros las mujeres de hoy resultan muy interesantes, que son las características principales, de alguna manera, romper o ensanchar las costuras tanto del fourierismo en un primer momento como después del republicanismo de la Primera República. Es decir, es un pensamiento ya feminista que habla y piensa en la transformación de las mujeres, pero desde un punto de vista y desde un ámbito que es claramente, por una parte, de la vanguardia, porque son la punta de lanza y lo que ensancha esas costuras, como digo, tanto del fourierismo como del republicanismo, primero, y porque se construyen en el ámbito de la heterodoxia política y social. Y esto es importante percibirlo porque a poco que se analice se percibe esta construcción en ese ámbito de la heterodoxia. Las fourieristas, por ejemplo, construyen aquí en Andalucía, y hay 2 mujeres que son andaluzas y que viven, piensan y publican en Cádiz entre la década de 1800, entre 1850 y 60 más o menos, en esa década, construyen un modelo alternativo, nada más y nada menos que al modelo de mujer hegemónico, que era el modelo ilustrado del ángel del hogar. Entonces, las fourieristas construyen ese modelo contra viento y marea y contra sus propios, el pensamiento de algunos de sus compañeros fourieristas. Y llevan a cabo una práctica vital de ayuda mutua, de vivir juntas y de crear una voz, y esto es muy importante, por eso lo subrayo, de crear una voz propia que les permita difundir sus ideas y darse a conocer como una cuestión importante, decían ellas, porque las mujeres tienen que conocer la buena nueva. Y la buena nueva era, efectivamente, que una podía construirse como mujer de una manera alternativa,
a lo que era, como digo, el modelo hegemónico del ángel del hogar. Pero es que la misma cuestión, la que plantean las republicanas en el terreno del libre pensamiento a la hora de construirse como mujeres. Entonces había republicanos de este momento, como Pi y Margall, que pensaban que efectivamente la república y el pensamiento republicano se tenía que construir con las mujeres y no al margen de las mujeres, pero había gente como Nicolás Salmerón que eran un auténtico misógino. Decían, bueno, las mujeres, lo que la naturaleza ha hecho, esa naturalización de la inferioridad femenina, lo que la naturaleza ha hecho, no vamos a venir los republicanos a enmendarle la plana. Eso decía don Nicolás Salmerón, que tiene una estatua en Almería, en la Puerta Puchena. Pues esta es la cuestión, ¿no? Bien, entonces en ese sentido lo que nos muestra justamente este breve ejercicio de genealogía es la conveniencia que tenían las mujeres, o sea, la necesidad de construir su propia voz y de difundir su idea, el desafío que llevaron a cabo del modelo hegemónico y el hecho de cómo la sociedad las percibía, esa mirada también era común, cómo la sociedad las percibía como unas mujeres estigmatizadas y que fueron estigmatizadas por sus actitudes políticas y por sus actitudes vitales. Entonces, y la reacción de estas mujeres frente a ese estigma fue también muy interesante, que fue construir una trama de pactos, una trama de alianzas, de acuerdos, que fueron suscritos y que eran suscritos y mostrados públicamente, donde decían, ven ustedes, no soy una, somos muchas y estamos aquí para hacer lo mismo y para pensar lo mismo. Y hay una frase de María Dolores Ramos que me parece muy pertinente y que dice y que valora todo este movimiento construido, como digo, en la heterodoxia política y social, diciendo que estas mujeres difundían valores que pertenecían a la esfera de la ética de los cuidados y que traspasados a la esfera política / pública contribuían al bien común. Entonces, esta es un análisis y una valoración que me parece muy importante. Bueno, pues quiero comentar y subrayar de nuevo que en este contexto de heterodoxia política, social y espiritual del republicanismo y del libre pensamiento, justamente es donde nace el proyecto de Constitución Federal para los cantones andaluces de Antequera en 1883. Como quiero centrarme en otras cuestiones, pues no voy a detallarlo, pero ya saben ustedes que hubo un artículo, y ha aludido a él, que era el artículo que no se recoge en un proyecto constitucional hasta la Segunda República en términos de hacer una articulación de la igualdad jurídica, hasta prácticamente 50 y tantos años después, ¿no? Y eso fue un adelanto impresionante que además es la fuente ideológica de la que beben también los andalucistas en el andalucismo histórico y que le hace tener en cuenta esta articulación política y también las experiencias de rompedoras, diríamos, desde el punto de vista político y social protagonizadas por las mujeres. Porque las mujeres andaluzas en esta última década, en la última década ya prácticamente del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, además de ensanchar el campo del pensamiento y de plantear modelos alternativos al modelo hegemónico de la mujer del hogar, las mujeres de la clase obrera también ensancharon el movimiento obrero. Y esto es importante decirlo y subrayarlo porque cuando se habla de la historia del movimiento obrero se suele hacer una historia, salvo honrosísimas excepciones que lo que hacen es confirmar la regla, una historia construida también y contada en términos muy androcéntricos o a veces exclusivamente androcéntricos. Y resulta que las mujeres andaluzas de clase obrera fueron marcando en la última década del XIX y las primeras décadas del siglo XX hitos protagonizados en concreto por las mujeres cigarreras de Cádiz y Sevilla y por las faeneras y de los frutos secos y por las trabajadoras de la industria textil de Málaga en concreto. Esos fueron dos grandes focos que fueron ensanchando el movimiento obrero andaluz en términos de reivindicación de unidad por parte de las mujeres para conseguir sus reivindicaciones de carácter político, de movilizaciones y en términos de reclamar, y esto es importante, la autonomía organizativa. Si las mujeres decían, dejadnos a nosotras que nos organicemos, y los hombres quedaron en un discreto segundo plano. Y tuvieron que aceptar los hombres ese planteamiento. De hecho, hay manifestaciones de mujeres donde salen las mujeres solas y los hombres van en último lugar en la manifestación sin tomar el protagonismo, porque las mujeres decían, cuando se trata
decían las malagueñas, cuando se trata de hablar de las cosas de comer y de las cosas importantes, al final nos tenemos que arremangar nosotras y ser nosotras las que salgamos a la calle a reivindicarlo. Entonces, esto es un ejercicio de ensanchamiento del movimiento obrero, de ensanchamiento comprensivo, en el sentido de comprender y entender e incluir la diversidad, que es muy interesante y que también es una reflexión que nos puede servir para hoy perfectamente. El andalucismo se hizo eco también de ahí, por eso se habla en ocasiones de la situación de la mujer jornalera, denunciando precisamente su situación de sumisión y su situación de miseria. Además, una situación que era cuantitativamente y cualitativamente diferenciada de la del hombre jornalero. Bien, todo esto catalizó, como ha comentado Eva antes, precisamente en cómo se organiza y cuáles son las reivindicaciones de la candidatura que se presenta a las elecciones en el año 32. Y antes había habido los manifiestos que habían precedido a esta candidatura en los hitos del andalucismo histórico que ya se han nombrado. Entonces, en definitiva, aunar, por tanto, o tratar de ligar o demostrar la ligación histórica que ha existido entre el andalucismo y el feminismo en el solar andaluz no es un ejercicio de oportunidad política y no es un ejercicio que esté construido sobre el vacío. Es algo que históricamente se ha venido dando y que por tanto nos da a nosotras, las mujeres andaluzas de aquí y de ahora, que nos sentimos y nos pensamos también feministas y andalucistas, feministas andaluzas y andalucistas, no es por tanto nada descabellado, y ni es, como digo, un salto en el vacío, sino que es algo que significa ligar dos movimientos por su fuerte potencial emancipador, como he dicho, que en un caso sirve para la emancipación del pueblo andaluz en general, pero también para la emancipación de las mujeres andaluzas en particular. En segundo lugar, me voy a referir a la necesidad, como está en el título de la ponencia, bien es bueno que me refiera a ello, a la necesidad de construir un feminismo andaluz. Nuestra radical necesidad de construir un feminismo andaluz viene, en primer lugar, motivada por el hecho de combatir, entiendo, nuestra posición de pueblo dependiente, de pueblo subalternizado y de pueblo anestesiado. Esto no significa en modo alguno que seamos un instrumento al servicio de un bien general más alto, como ya he indicado antes, sino que en ese sentido lo que hay que hacer es analizar el papel que se nos ha designado y que se nos ha asignado a las mujeres en la construcción de esa subalternización y dependencia del pueblo andaluz. Y entonces ahí las mujeres somos, en primer lugar, las sujetas que sufrimos de una manera más directa y primera. Aquí se cumple esa especie de ese dicho que se hablaba cuando había un naufragio de las mujeres y los niños primero. Bueno, pues aquí se cumple también. En general, en la explotación capitalista se cumple, pero de una manera perversa, este principio de las mujeres y los niños primero. Entonces, aquí estamos las mujeres en primera línea para sufrir los efectos de la subalternidad, como decía, de la dependencia, de la explotación, de la precarización y de la pobreza. Y no hace falta ni que dé datos, porque hace muchos años, hace muchos lustros, que somos conscientes, no digo que pase ahora, digo que somos conscientes de que la pobreza tiene nombre y cara y rostro de mujer. Pero no se trata solo de eso, se trata de que desde el feminismo andaluz tenemos que conjugar esa denuncia de la situación de subalternización que sufrimos las mujeres como parte integrante del pueblo andaluz, la conjuguemos, digo, señalando los factores que la provocan, que son factores de los efectos de nuestra colonización externa. Pero eso hay que conjugarlo con el señalamiento de los factores internos o de la colonización interna, que también existe, porque las dinámicas patriarcales no solamente son ejercidas por los colonizadores, también son ejercidas por los hombres y las mujeres colonizados. Nosotros también, internamente, como pueblo y como mujeres subalternizadas, asumimos esas prácticas perversas de la colonización interna. Entonces, cuando a veces hablamos de que las mujeres andaluzas son doblemente sometidas y tal, a mí la cuestión cuantitativa me parece exclusivamente descriptiva, pero me parece que es un poco pobre. Yo creo que hay que hacer
un análisis que vaya un poco más allá para traducir ese entramado complejo de dominaciones que no se puede traducir de manera exactamente cuantitativa, sino que hay que traducirla de manera cualitativa, en la configuración de un sujeto o de una sujeta sujetada, en términos pasivos. Una sujeta sujetada que en realidad es, como digo, el resultado de ese juego de sometimiento, de ese juego de colonización interna y externa, y que en verdad es lo que nos define como mujeres andaluzas. Pero insisto, ese juego interno y externo, no solamente la suma de subalternidades, y que nos convierte en unas mujeres objeto que somos muy funcionales para seguir manteniendo a todo un pueblo en estado de subalternidad y de dependencia, y que además nos enajena de nuestra propia identidad. Entonces, precisamente porque este sujeto de mujer andaluza sujetada resulta tan funcional para el poder, la primera tarea, en mi opinión, del feminismo andaluz es la deconstrucción de ese sujeto para deconstruir de alguna manera, y a partir de ahí la identidad colonizada de todo un pueblo. Entonces tenemos aquí este reto de construir nuestro propio sujeto a la vez que nos construimos a nosotras mismas y construimos el feminismo, situándonos en el territorio, como nos enseña la genealogía, en el territorio de la heterodoxia, y ligando el proceso de liberación del pueblo andaluz con el proceso de liberación de sus propias mujeres. Eso, en mi opinión, es lo que hoy significa ligar lo que decía Blas Infante, la lucha política a la lucha social. A mí me parece que esto es fundamental. Bien, para deconstruir ese sujeto sujetado del que estoy hablando es necesario hacer una crítica política y social a la vez que se hacen las reivindicaciones. Tenemos que ir deconstruyendo a la vez que construimos. Y la primera tarea de deconstrucción creo que es la de deconstruir lo que llamamos, así en general, el feminismo institucionalizado. Ya tenemos un término para nombrar a ese feminismo, hace poco no existía ese término. El feminismo institucionalizado, yo dije al principio que no quiero repartir carnet, pero yo no estoy loca, yo sé lo que quiero, nos dice la canción. Entonces, una cosa es que yo no reparta carnet y otra cosa es que a mí me parezca bien todo, porque somos feministas y porque tenemos que ser sororas. A mí la sororidad me parece muy bien, pero la sororidad de los conventos donde hay madres superioras no me parece nada bien. Esas también se llaman sores, por cierto. Bien, lo que quería decir con esto es que para mí este feminismo institucionalizado hay que deconstruirlo porque es un feminismo que no tiene ni intención ni capacidad transformadora. Ninguna de las dos cosas. Ni intención ni capacidad transformadora. Y a mí me parece que esta es la piedra de toque del asunto. ¿Por qué no tiene intención transformadora? Porque, en definitiva, los análisis que hace este feminismo sobre la situación de las mujeres son análisis que lo que piensan es un sistema que es retocable, pero no piensan en la necesidad de un sistema otro, construido con otra lógica, donde las mujeres seamos de otra manera y tengamos otras identidades, o los pueblos seamos de otra manera o tengamos otras identidades, sencillamente porque para este feminismo institucionalizado lo que se trata es de hacer pequeños retoques en términos de igualdad jurídica, pero fíjense ustedes que ya hay un término que explica y que de alguna manera nos retrotrae al fracaso de este feminismo institucionalizado. Se han tenido que inventar las feministas institucionalizadas un término que es la igualdad real. Ah, pero es que existe igualdad irreal, perdón, que me están ustedes contando. ¿Pero por qué se habla de igualdad real? Porque eso lo que pone de manifiesto es el fracaso de ese feminismo. Más la cuestión de que si luego vemos el asunto de las violencias, la violencia que llaman de género, que evitan llamarle machista, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero en fin, es otra trampa lingüística, en fin, la violencia económica que no se la suele considerar y tantas otras violencias, y la propia violencia institucional que se ejerce también por parte de ese feminismo desde las instituciones, verán ustedes que tienen un elemento común que es perverso, que es mantener a las mujeres en su estatus de víctimas, sin agencia política. Esto es fundamental.
El feminismo institucionalizado no está interesado en lo más mínimo en que las mujeres tengamos agencia política, porque el estatus de víctima es lo que justifica su propia existencia. Bien, pero no me quiero quedar ahí porque, claro, hay otros feminismos que hablan de la igualdad. ¿A ustedes no les resulta sospechoso cómo se ha admitido con tanta facilidad un tipo de feminismo igualitario que dice, no, hombres y mujeres somos iguales? Pero curiosamente son los hombres los que hablan de esa igualdad. Y si nos descuidamos, acabarán siendo los hombres los que dicen, es que como estamos en estado de desigualdad, pues ahora lo que tenemos que hacer es nosotros también acceder a la igualdad, porque ya la presencia de la feminazis nos está, digamos, llevando a un espacio en el que estamos perdiendo nuestra propia igualdad. Hay que tener mucha cara dura y considerarnos muy poco y tenernos muy poco en nuestra inteligencia para en fin, hacer este tipo de argumentos y que pasen por eso, por argumentos, ¿no? Cuando son justificación de privilegios pura y simplemente. Y luego hay también otro feminismo que habla desde los partidos de la órbita comunista, que hablan de la necesidad de un marxismo-leninismo como superador del feminismo y, por tanto, de la necesidad de construir al sujeto clase trabajadora en detrimento del sujeto o del sujeto mujer feminista o mujeres feministas, no en plural. Y entonces esto sería una superación del feminismo por, no sé cómo se llama eso, por elevación creo que se dice, ¿no? Entonces si fuéramos marxistas-leninistas de verdad no necesitaríamos el feminismo. En fin, ¿qué quieren ustedes que les diga? Bien, y además hablar de clase trabajadora cuando ya la clase trabajadora es, en fin, todo ese concepto del trabajo. Bueno, esto nos llevaría a una disquisición muy larga, pero no obstante yo estoy dispuesta después en el coloquio a aclarar estas cuestiones y a debatirlas, por supuesto. Bien, la siguiente cuestión que me planteo aquí es ¿qué feminismo entonces? Porque estoy hablando de deconstruir ese feminismo institucionalizado o ese feminismo que habla de, en fin, desde el punto de vista orgánico, de ser feminista y se declaran, determinados partidos se declaran feministas como un tinte que justifique su idea de que son transversales, pero recuerden ustedes que los tintes tiñen, pero también destiñen, ese es el gran problema. Entonces hay algunos partidos que en la última década se han querido señalar como feministas y también como andalucistas, en el mismo nivel, el tinte, para presentarse como transversales. Pero después lo que viene aquí a, digamos, a poner las cosas en su sitio es, como decía ayer Isidoro, no solamente lo que dicen, sino luego lo que hacen y luego sobre todo lo que dicen que hacen. Y entonces ya aquí pues donde se descubre, diríamos en andaluz, la tostada. Ahí es donde se descubre la tostada. Bien. Por tanto, si deconstruimos, si criticamos, si analizamos ese tipo de feminismo, ¿de qué feminismo hablamos cuando hablamos de feminismo andaluz y para qué queremos ese feminismo? A mí me parece importante. Bueno, en ese sentido, había una cosa que se me ha olvidado decir y quiero comentarla. Fíjense ustedes cómo se ha deteriorado tantísimo. Decía alguien el otro día lo de las palabras enfermas. Una de las palabras que ha enfermado últimamente muchísimo es el término igualdad. Porque justamente ya parece que nadie se quiere plantear si somos iguales a quién. ¿A quiénes queremos ser iguales las mujeres? ¿A los hombres precarizados, a los que trabajan en Globo, a los que trabajan en el Banco Santander? ¿A quiénes queremos ser iguales las mujeres? Y sobre todo, ¿para qué queremos esa igualdad? Me parece importante estas cuestiones, hacerse todas estas preguntas, aunque no tenga una todas las respuestas, porque muchas veces las respuestas sencillamente es que se van construyendo. No tenemos por qué tener unas respuestas ya de partida. Yo tengo algunas respuestas, pero afortunadamente para mí, y desde luego para ustedes, porque sería pesadísimo, no tengo todas las respuestas. Bien, quería también, y se me ha pasado y no quería dejar que se me pasara, hacer un poco de autocrítica, porque los feminismos andaluces están en marcha, estamos en marcha, estamos construyéndonos. Y entonces la autocrítica también es una práctica muy denostada en nuestro contexto y en los contextos políticos y de partido más todavía, ¿no? Porque parece que denota debilidad, cuando la autocrítica lo que denota es verdaderamente ansias transformadoras y lo que denota es inteligencia política además, pero como ven ustedes eso no es una cosa que se practique. Bueno, pues yo sí quiero practicar la autocrítica. Yo creo que en estos pasos que llevamos de los feminismos andaluces,
quizá ha habido una demasiada dependencia, digo quizá, esto es discutible obviamente, pero es mi percepción y la quiero compartir con ustedes, una dependencia de cómo nos miran, cómo nos ven quienes nos miran desde fuera, desde las distintas instancias colonizadoras. Y voy a poner un ejemplo. ¿La andaluzofobia existe? Sí. ¿Hay que señalarla, hay que denunciarla y hay que deconstruirla? Sí, pero yo creo que no nos podemos quedar ahí, porque esa especie de construcción a la contra, nosotras que hemos comentado, con mis amigas, las que vienen después que conmigo a la mesa, y yo hemos comentado que algunas nos hemos construido como feministas a la contra. Bueno, era lo que había, era lo que era y era el modo que encontramos, pero eso ahora mismo quizá sea objeto de una crítica, porque, como digo, hemos estado a veces demasiado pendientes para construirnos de cómo nos ven quienes nos miran, en primer lugar. Y la segunda crítica es que creo que ha llegado el momento de pasar de la construcción de espacios de resistencia solo a un feminismo más. Es que me ha costado trabajo encontrar la palabra, porque no quería decir combativo, porque no quiero usar términos de guerra. Pero bueno, he encontrado palabras alternativas. Quería decir combativo, pero he dicho incordiante, porque me parece que es importante ser un incordio, o sea, estar ahí y molestar, pero no molestar por molestar, porque somos muy molestas, sino porque resulta que es que cuando las que están destinadas a ser invisibles dicen que estamos aquí y que somos iguales y queremos ser iguales y construirnos como iguales, molestamos. Entonces, quiero decir que quizá haya llegado el momento de ir sin abandonar la resistencia, porque son necesarias, pasar a una situación más incordiante, más proactiva, de un feminismo más dinámico y más propositivo, en el que se conjugue la crítica con la resistencia y también con la movilización y con la acción política. Y un feminismo, ayer alguien decía que el pueblo andaluz éramos, como decía, alguien dijo, no hemos sacado las garras, creo que Isidoro aludió a las palabras de Carlos Cano de si en vez de ser pajaritos fuéramos tigres de Bengala, a ver quién sería el guapito de meternos en una jaula. Bueno, pues a eso me refiero cuando hablo de un feminismo más incordiante. Tigresa de Bengala, sí, es lo que tenemos que empezar a ser. No ser tan, como de no molestar, como de ser chiquititas, como que no se nos note mucho, esa especie de pasos silenciosos que damos en la historia para que no se nos note. Un feminismo, en realidad, que yo lo entiendo como un feminismo vitalista, como un feminismo que reivindique la vida, pero desde la alegría. A mí me resulta esto fundamental, reivindicar la vida desde la alegría y desde el temple que nos proporciona el hecho de saber quiénes somos y de saber lo que queremos. A mí esto me parece importante. Entonces, en ese sentido, hago una autocrítica, pero también hago una propuesta de cómo yo entiendo el feminismo que tenemos que seguir construyendo, sin desdeñar, por supuesto, los pasos que se han dado hasta ahora. En fin, quiero sintetizar un poco los rasgos que yo pienso que definirían ese feminismo andaluz pensado y sentido por quienes nos pensamos y nos sentimos feministas y andalucistas. En primer lugar, es un feminismo que yo entiendo que tiene que ser rebelde por todo lo que he dicho antes, ¿no? Un feminismo que nos permita luchar contra las colonizaciones, como ya he dicho antes, contra las colonizaciones de dentro y contra las de fuera, contra los privilegios patriarcales, contra el racismo, contra el capitalismo y contra lo heteronormativo. Y que nada tiene que ver, por cierto, todo ese entramado patriarcal, heteronormativo, racista, capitalista, con lo que son los valores de nuestra cultura andaluza. Un feminismo para denunciar y combatir la colonización. Y esta rebeldía implica, en mi opinión, no solo la denuncia, como he dicho, de esa identidad impuesta de mujeres pobres, porque hay una frase que a mí me gusta repetir, sé que es un poco dramática, pero me parece que a veces es hasta literal, y es que nosotras, las mujeres andaluzas, pobres, muertas y explotadas, somos más funcionales al poder patriarcal y a cierto tipo de feminismo que vivas y en pie, mucho más. Y entonces, en ese punto justo es donde yo pongo la rebeldía y en concreto la rebeldía soberanista. Es decir, yo no puedo concebir un feminismo andaluz que no se piense y se sienta y se reclame
un feminismo de mujeres soberanas, de mujeres con derecho a decidir y de mujeres que reclamen, en primer lugar, la más radical de las soberanías, que es la soberanía sobre nuestros propios cuerpos. El primer ejercicio de rebeldía soberanista consiste en hurtar nuestros cuerpos al poder. Ese es el primer ejercicio, el más radical, porque está en la raíz de la otra soberanía de las que hemos venido hablando estos días. ¿Y por qué esto creo que está en la raíz? Porque precisamente, a pesar de lo que dice la Biblia y los santos evangelios, el poder no se hace, como dice la palabra, el verbo se hace carne, no, el poder es el que se hace carne. El poder no existe si no se encarna. Y las mujeres sabemos eso y lo sabemos en nuestros huesos y en nuestra carne y en nuestros ovarios, que se intentan instrumentalizar por ideología religiosa y por la ideología del nuevo Dios, que es el Dios del mercado. Entonces, en ese sentido, hurtar nuestros propios cuerpos al poder significa el primer acto de radical rebeldía soberanista, decidir sobre nosotras mismas, pero no decidir con esas leyes que se llaman de salud sexual y reproductiva. No, no, no. Queremos tener derecho a decidir sobre todo, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida, sobre nuestros deseos, sobre nuestras necesidades, sobre nuestro tiempo. Alguien hablaba el otro día del problema del tiempo y de lo que supone no tener tiempo para, ¿no? Bueno, pues sobre eso también queremos decidir. Y claro, evidentemente esta soberanía individual es algo que no se entiende sin la soberanía colectiva que nos articula como pueblo soberano con derecho a decidir y con capacidad para decidir. Bien, la segunda cuestión, aquí de alguna manera se vuelven a entrelazar lo que decía antes de la lucha política del andalucismo con las luchas sociales. Porque, en definitiva, no es separable el movimiento de liberación de todo un pueblo con el movimiento de liberación de las mujeres de ese pueblo. ¿Qué sería de un pueblo que se dice y se piensa como libre y soberano y mantiene a sus mujeres en la sumisión y en la dependencia y en la subalternidad, ¿no? Bien, estas cuestiones, bueno, he hablado ya del protagonismo que tenemos en ese proceso de construcción de esa rebeldía soberanista. El segundo rasgo que yo quería señalar era el de la diversidad. El feminismo andaluz tiene que ser por fuerza un feminismo diverso. Un feminismo diverso que yo lo entiendo en varios sentidos. En el sentido de un feminismo heterogéneo y multicultural, sencillamente porque somos un pueblo multicultural. Entonces, en ese sentido, la multiculturalidad de una sujeta soberana protagonista del feminismo andaluz es una multiculturalidad que no desdeña, que no aparta, que no obvia la diversidad ni la diferencia, sino que la abraza y la incluye, con todo lo que eso pueda tener de conflictivo, con todo lo que eso pueda tener de dificultoso. En definitiva, porque las mujeres protagonistas de este proceso, las mujeres soberanas, somos mujeres diversas, que pertenecemos y que estamos atravesadas por nuestras diferencias de género, por nuestras diferencias de clase, pero también por nuestras diferencias de origen cultural o por nuestras diferencias étnicas. Estamos atravesadas por todas esas diferencias. Eso nos hace, como digo, diversas. Y desde luego, ¿cómo vamos a obviar los distintos modos en que en función de nuestra diversidad de mujeres se ejerce sobre nosotras y contra nosotras la colonización? Esta es una cuestión interesante que implica, por otra parte, desde el punto de vista de la construcción de ese feminismo, implica desde luego el destierro de lo excluyente y las aspiraciones a pensarnos y a pensar cómo ser todas y ser más. La diversidad no es algo que reste, la diversidad es algo que suma y que suma manteniendo lo diverso y lo heterogéneo y lo multicultural. Entonces, aquí, evidentemente, nosotras, desde ese rechazo al capitalismo y a la explotación que nos enajena de nuestra identidad y mercantiliza nuestros cuerpos de mujeres blancas, también tenemos que ser conscientes de cómo esto
provoca determinados resultados, determinados efectos en las mujeres migrantes, en las mujeres racializadas, en las transexuales, en las lesbianas y en todas las mujeres que habitan el solar andaluz y que sufren la explotación o que sufren las nuevas formas de esclavitud. Diverso, por tanto, el feminismo andaluz, diverso que significa inclusivo y que significa incluyente. Y esto es importante porque no podemos construir identidades inclusivas e incluidas desde espacios que sean excluyentes. Y esto es toda una reflexión sobre la que a lo mejor me da tiempo después a referirme, de cómo se funciona dentro de los partidos políticos en términos de asignar a las mujeres espacios excluidos, que se llaman Secretaría de la Mujer, por ejemplo. Siempre en singular, además, qué bonito. Entonces, esto significa que en mi propia experiencia política y mi propia experiencia sindical, yo ya he aprendido que desde un espacio excluido, y eso me lo ha enseñado también la historia, rara vez, por no decir nunca, se puede construir una identidad incluida. Nunca. Bien, esto es una reflexión para cómo los partidos políticos y los sindicatos organizan dentro de sí los espacios feministas. El tercer rasgo que quiero señalar es el de la solidaridad. La solidaridad que, en mi opinión, debe atravesar los feminismos andaluces es una solidaridad que solo es posible desde la radical igualdad de las sujetas que lo habitan. Y en ese sentido, la solidaridad implica, por supuesto, ese abrazar y abrazarnos dentro del feminismo, pero significa también la mirada hacia afuera para establecer lazos que nos aten, que nos anuden a otros feminismos de otros sures, básicamente, entendiendo por el sur ese espacio de colonización, ese espacio denostado, ese espacio que nos sitúa en los márgenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la solidaridad también puede ser pedagógica, porque la solidaridad nos hace pensarnos y mostrar cómo nos pensamos en una alianza, en una serie de alianzas que se tejen con otros movimientos también emancipatorios y transformadores, no solamente del Estado español o de otros pueblos del Estado, sino también, por supuesto, yo hace mucho tiempo que he aprendido que hay una mirada y un acercamiento y una alianza que me enriquece muchísimo y que nos enriquece, creo, a todas, que es la de las mujeres latinoamericanas, que ya llevan una larga experiencia de colonización, una larga experiencia de denuncia y de deconstrucción de esa colonización y de lucha, ¿no? Bien, y por último, y no menos importante, y por no ser exhaustiva, porque, bueno, esto es lo que se me ha ocurrido así en plan de lo que veo y lo que deseo. Esto es un juego entre la realidad y el deseo, este tipo de rasgos, estos rasgos que estoy señalando. Yo creo que el feminismo andaluz, los feminismos andaluces deben ser feminismos, no puede ser de otra manera, arraigados tanto en el sentido de tener los pies en la tierra, como decía ayer Manolo Delgado, como en el sentido de arraigado a nuestra tierra, a nuestro territorio. Es decir, hay una larga tradición de explotación que liga la explotación de la tierra, y en concreto de nuestro patrimonio natural y de nuestros recursos naturales, con la explotación de las mujeres. Pero también hay una larga tradición que nos enseña la genealogía feminista, en la que se muestran cómo las mujeres andaluzas, de manera tradicional, insisto, y de manera continuada en el tiempo, han venido protagonizando luchas en defensa de su territorio como una manera práctica, como un ejercicio práctico de política práctica de cuidar la vida. Y lo vemos desde los movimientos de mujeres actuales en el altiplano granadino contra los huertos solares y contra la línea 400 no sé cuánto, esa de electricidad que pasa por ahí, está destruyendo un patrimonio natural riquísimo, hasta las primeras veces, el primer movimiento, y quiero traerlo a la colación porque me parece interesante y relevante, el primer movimiento que hay en la Andalucía de la transición ligado a la defensa del territorio lo protagonizan las mujeres de Almería en el Bajo Almanzora, cuando empiezan a llegar camiones que se van a llevar el agua de sus naranjos y de los cultivos tradicionales para empezar todo el proceso ese infernal de explotación y de extractivismo que suponen los cultivos bajo plástico. Y las mujeres salen con sus niños a las 4 de la mañana a frenar ese principio de expolio, y las fuerzas llamadas del orden público
reaccionan y a menos de 100 metros le disparan a una mujer con 25 o 26 años una bola de goma y la tienen 19 días en coma y finalmente esta mujer acaba muriendo. Y eso estoy hablando de antes de ayer, eso estoy hablando de muy al principio de los años 80. Por tanto, tenemos también en esa genealogía femenina y feminista de lucha, de reivindicaciones y de emancipación unos ejemplos clarísimos y unos hitos clarísimos en Andalucía en los que las mujeres se han implicado en la defensa del territorio como un ejercicio práctico de cuidado de la vida o como lo que diríamos hoy como un ejercicio práctico de política ecofeminista. Porque la política ecofeminista lo que hace, y desde ahí creo que los feminismos andaluces también tenemos que decir algo sobre eso, es poner en cuestión no solamente todo esto de lo que vengo hablando, todos estos estigmas, todas estas construcciones falsas y subalternizadoras y anestesiantes, sino también elementos más de carácter más general que tienen que ver, insisto, al final con la política o con la ética de los cuidados, que son poner en cuestión, como digo, el propio principio de desarrollo, el propio concepto de desarrollo que nos vende y que nos impone el capitalismo y el extractivismo, o desafiar las condiciones prácticas y masculinas que dominan de conocimiento y de autoridad en cuanto a lo que es la explotación del medio, ¿no? Lo que se llama la explotación del medio. En fin, en este sentido yo tengo la esperanza y creo que los feminismos andaluces acabarán conectándose de manera consciente y por un acto de voluntad con esa nueva ética feminista del cuidado que significa el ecofeminismo. Teniendo en cuenta una cuestión que me resulta interesante también señalar, y es que la ecología, eso es una alianza necesaria también. O sea, el feminismo andaluz con la ecología, pero ojo, no la ecología entendida como una mera gestión, no entendida como una mera gestión, sino justamente la ecología entendida como una forma de transformación de la vida, de transformación de las estructuras económicas que van asociadas al bien común y conectándolo con las necesidades de una vida mejor, de una vida, en fin, digna de ser vivida. Es decir, hay una cuestión, hay un planteamiento ecologista que tiene también mucho de tinte, insisto, lo que tiñe, destiñe. Una cuestión de tinte, no una cuestión de mera gestión técnica del asunto, se trata de una cuestión de transformación en profundidad, donde se pongan en cuestión, como he dicho, conceptos como el de desarrollo y el concepto del manejo del medio natural, el acceso a los bienes comunes como derecho, por ejemplo el agua, etcétera, etcétera. Vamos a ir terminando, no sé la hora que es, como no me decís nada, bueno. ¿Cómo construir los feminismos andaluces? Pues voy a dar unas cuantas pinceladas. Primero, y bueno, ya de alguna manera esto puede servir un poco de conclusión porque ya lo he ido avanzando de alguna forma. Primero, recuperando y estableciendo esa genealogía femenina y feminista a las que he aludido. En segundo lugar, tejiendo una red de alianzas que nos sirvan tanto desde el punto de vista interno para fortalecernos, para, digamos, hacer que nuestros trabajos políticos, nuestras prácticas políticas tengan efectos mejores y más rápidos y más inclusivos. Y, en tercer lugar, construyéndonos una voz propia que yo estaría encantada además de que encontrara medios propios y autónomos también y autogestionados de difusión, porque no solamente tenemos que reunirnos y reflexionar e ir construyendo esa voz, sino que tenemos que hacer como hacían nuestras antecesoras y nuestras referentes, hacer que esa voz se difunda y llegue. En cuarto lugar, creo que es muy importante, y con esta reflexión sí que voy a cerrar, que ese camino de construcción en el que nos vamos construyendo a la vez que caminamos de los feminismos andaluces, es un camino que nos tiene que llevar de manera indefectible y necesaria a la construcción de la matria andaluza. Todavía no se ha hablado de la matria aquí hoy y bueno, creo que era momento de hablar de ella. Y claro, yo me quería hacer una pregunta, porque algunos de ustedes quizá piensan, bueno, a estas muchachas, ¿por qué no les sirve la patria? Pues miren, no, la patria ya a estas alturas no nos sirve. Y no nos sirve la patria porque la patria... Bueno, en primer lugar porque desde el punto de vista histórico digamos que el feminismo y el nacionalismo son dos conceptos que han mantenido una relación histórica complicada
Claro, ¿por qué esa relación histórica complicada? Pues sencillamente porque la patria es un concepto que tiene marcador de género masculino. Y además, en estos proyectos nacionales, estatalistas, y esto es importante, que es el de la patria, las mujeres hemos sido construidas, o sea, estos proyectos, han sido construidos y legitimados sobre un relato que reproduce y consolida las relaciones de dominio sobre las mujeres. ¿Cómo nos va a servir la patria? Si el papel que se nos asigna es el de ser mujeres que producen hijos para la patria, que reproducen ideológicamente y enseñan a esos hijos a ser buenos patriotas, que conceden la nacionalidad. Y ya en un ejercicio de metáfora irónica, a la patria le llaman madre patria. No puede ser más irónico la metáfora, porque de madre tiene poco. No quiero decir de madrastra porque, en fin, las madrastras tampoco han hecho nada para que yo aquí la estigmatice, evidentemente. Entonces, hay que decir que en esos relatos nacionalistas, estatalistas, se ha utilizado la figura de la mujer idealizada, por supuesto, no de la mujer real, sino de la mujer idealizada como referencia naturalizada de la nación. Y como digo, a la nación se le denomina madre patria, pero es muy curioso y esto explicaría por qué, por ejemplo, en las guerras se hacen actos de violación contra las mujeres o porque las mujeres son las transmisoras de la nacionalidad, ¿no? Entonces, después de todo esto que he dicho, que no quiero profundizar mucho más, ustedes comprenderán que a nosotros la patria no nos sirva como concepto, como ámbito en el que las tensiones, que las puede haber y que las habrá y que las hay, se resuelvan y en el que se produzca una convivencia de la diversidad, la solidaridad y todo eso de lo que está hablando, y por supuesto la soberanía individual y colectiva. Pero ojo, yo creo que tampoco nos puede servir una matria que sea algo así como la feminización de la patria. Es decir, en lugar de hablar de patria, hablamos de matria, pero seguimos manteniendo, hacemos una transposición de los elementos que componen y articulan la patria como un espacio, sí, renombrado, en lugar de patria le llamamos patria, pero que es un espacio en el que se siguen reproduciendo las relaciones jerárquicas de poder, en el que se sigue practicando la exclusión y en el que se siguen manteniendo los privilegios. Eso no es la matria. La matria es un lugar otro, un lugar en el que quepa todo eso de lo que hemos hablado, esa diversidad, esa heterogeneidad, ese carácter soberano de las sujetas y los sujetos y ese carácter soberano de pueblo. Es decir, la matria es un lugar, un espacio otro, desde luego habitado por un pueblo soberano en el que vivimos y en el que nos abrazamos y nos sentimos abrazadas mujeres soberanas. Y por supuesto un espacio no excluyente, no jerarquizado, no androcéntrico ni masculinizado. Bien, un nacionalismo del que estoy hablando, por tanto, rebelde, y un feminismo andaluz autoafirmativo, rebelde y soberanista. Y en ese sentido, en el que vuelvo a insistir en una cuestión que me parece fundamental. No están separadas y no pueden estarlo la lucha por la liberación en términos de descolonización y en términos de sentirnos y construirnos como sujetos políticos del pueblo andaluz, con la lucha por la liberación y por la construcción como sujetas políticas de las mujeres andaluzas. Y para terminar, y a modo de conclusión final, quiero decir que este feminismo andaluz soberanista, rebelde, solidario y diverso debe ser, en mi opinión, la fuerza, y no estoy diciendo que seamos la Andalucía imparable, Dios me libre, la fuerza y el motor que desde Andalucía y para Andalucía luche contra ese orden patriarcal y capitalista en cualquier lugar del mundo en el que se asiente esa dinámica perversa del despojo, de la desidentificación y de la acumulación. Esa dinámica, en definitiva, que va en contra de la conservación de la vida en general y particularmente de la conservación de una vida digna de ser llamada vida humana. Muchas gracias. Bueno, y ahora brevemente, y antes de dar
Antes de dar paso a la mesa, ustedes se habrán preguntado ya, porque son curiosas y curiosos por naturaleza, que qué hace aquí este estandarte, ¿no? Bueno, pues que resulta que mis compañeras de mesa y yo hemos decidido que íbamos a pasar del PowerPoint. No nos gustan los PowerPoint y menos en este contexto de generar un ámbito de reflexiones y de participación. Y entonces hemos decidido que vamos a poner a ir poniendo, conforme ellas vayan interviniendo, y yo lo voy a hacer ahora mismo mientras ellas van subiendo a la mesa, cosa a la que invito que hagan. Vamos a ir poniendo elementos que, en nuestra opinión, articulan y han articulado de alguna manera el feminismo, los feminismos tal como los entendemos cada una de nosotras. También hay aquí unas cartulinas con un rotulador rojo que, si quieren ustedes hacer uso de ellas ahora o más adelante para añadir algún elemento que creen que falta o que quieren ustedes añadir sencillamente porque es su elemento, digamos, medular, que da sentido a la manera como ustedes se piensan o se sienten feministas andaluzas, pues yo les invito también a que cojan el rotulador y escriban. Así que mientras mis compañeros van subiendo, yo voy a ir poniendo aquí mis pegatinas, que espero que haya servido el artilugio para que no se caigan las cosas. Y explico brevemente.